Yo quiero añadir que todo esto significa que se está sacrificando a consecuencia de la crisis económica, y como pretexto de la crisis económica se están sacrificando deberes que el Estado tiene contraídos con los ciudadanos y ciudadanas. Yo creo que aquí y en todos los estados democráticos occidentales, pero en todo caso estamos hablando de España, que son los llamados derechos sociales, económicos y culturales. Y este sacrificio de derechos sociales, económicos y culturales, ¿a quién va a afectar? Solo puede afectar a las clases prácticamente empobrecidas ya, marginadas ya, cuando no excluidas definitivamente del sistema económico y social. Es decir, esta exclusión de los derechos sociales, económicos y culturales es en definitiva la plasmación más directa del capitalismo más, como decía antes, de rapiña que se ha impuesto en nuestra sociedad y en nuestro Estado, y al que los gobernantes han rendido pleitesía a través de las disposiciones que han ido dictando. Yo pienso, por tanto, que estamos ante una situación de crisis que lo que va a garantizar es, frente a lo que decía cínicamente la exposición de motivos de la reforma constitucional, cuando hablaban de la estabilidad presupuestaria, hay una exposición de motivos que casi nadie conoce, pero que dice que esa estabilidad presupuestaria es un principio que va a garantizar la prosperidad presente y futura de España. Mentira. Directamente mentira. Por tanto, son unos mentirosos. Y esto es lo que hay que decir en voz alta cada vez que se nos emplea un término que engaña a la población y que le hace creer un futuro que no va a tener nunca, porque no va a ser la mayoría de la sociedad más próspera, porque ya han hecho esa reforma constitucional. Pero en el ámbito de la economía capitalista internacional, yo creo que hay algo que se impone y que debe exigirse de forma constante, en una lucha muy desigual, porque la lucha es desigual, con el gobierno, con los dirigentes económicos, con la banca, con las grandes empresas, con las multinacionales, etc. Pero hay que seguir exigiendo unas cuantas cosas fundamentales, que es, en primer lugar, exigir mayores controles de la economía de mercado, que no se dan, ni se están dando en este momento. Es más, estamos al servicio de la economía de mercado y de sus protagonistas, que son, como he dicho, la banca y los gobernantes económicos. En segundo lugar, habría que exigir una mayor institucionalización de los sistemas de protección social, desde el empleo, la salud, la educación, la cultura y hasta el ocio, todo. No hay esta institucionalización, todo lo contrario, se está cediendo terreno, se está abandonando el terreno ya alcanzado después de muchísimas dificultades, de muchas luchas obreras, de muchas luchas sociales, etcétera, y se está retrocediendo a pasos agigantados hacia un sistema neoliberal que prácticamente deja fuera del juego de la sociedad a las capas sociales, a las clases populares, a los trabajadores y trabajadoras de este país. Por eso hay algo que también va añadido a esto: exigir un mínimo vital para que las personas puedan supervivir cuando no tengan nada. Ayer se decía en un gran titular de un diario de este país que cada vez se agranda la brecha de desigualdad entre ricos y pobres en España, con datos estadísticos brutales. Es verdad, pero ante esto hay que acordar como medida inmediata una renta mínima básica. No solamente no se está consiguiendo, sino que se está destruyendo, se están poniendo dificultades, obstáculos, etc. Por tanto, son cuestiones que no hay que admitir. Y finalmente hay algo que es lo que enlaza con el objeto central de mi exposición, que es el tema del sistema fiscal más justo, progresivo, equitativo, con todas las rentas que se generan a través del trabajo y a través del capital. Yo creo que en esto sí que estamos a la cola o en el furgón de Europa, porque estamos en un sistema fiscal que realmente no puede comprenderse lo que está ocurriendo. Es decir, en Cataluña ya se ha suprimido el impuesto del patrimonio, ya se ha suprimido el impuesto de sucesiones, ya se está favoreciendo a las grandes fortunas, ya se está optando directamente por el apoyo a los poderosos frente a los desfavorecidos, que son prácticamente los electores, los votantes, que por lo que sea votan a quien no deben, porque en definitiva son ellos los que han hecho posible, por ejemplo, en Cataluña gobierne un partido tan reaccionario y tan conservador como CiU. Aquí a lo mejor ocurre algo parecido, aquí en toda España, aquí ya ha ocurrido en parte, pero en toda España es posible que ocurra algo parecido y peor. Yo creo que uno de los elementos centrales de esta reflexión es el siguiente: mientras la consecuencia de esta crisis de los derechos sociales, económicos y culturales sea mayor, tendremos cada vez más ciudadanos empobrecidos y marginados. Y a ciudadanos más empobrecidos y más marginados son menos ciudadanos, por tanto son menos sujetos de la ciudadanía que exige un Estado democrático, con lo cual el Estado democrático de alguna manera los expulsa del sistema y se convierten en seres marginales que no cuentan nada más para votar cada X años
los términos en que quieran votar o no votar. Por tanto, yo creo que ante un ciudadano empobrecido y marginado, la respuesta es exigir más democracia, como esta que practicáis aquí, más democracia participativa, con independencia de mantener las formas de democracia parlamentaria o representativa que ya existen, pero que están resultando evidentemente insuficientes para solucionar los grandes problemas que este país tiene planteados. Y a este propósito yo quiero enlazar directamente con el tema de que, como no podemos consentir ni permitir este constante empobrecimiento y marginación de la sociedad en que vivimos y de los ciudadanos más marginados de ella, hay que luchar contra muchos elementos que generan fraude fiscal. Que generan fraude fiscal quiere decir que no contribuyen mediante el sistema a política de impuestos correspondiente o los impuestos que se corresponden, no contribuyen a aumentar la masa de lo que se llama base imponible del Estado para aplicar una política fiscal con suficientes recursos que satisfaga estas necesidades básicas, el mínimo vital, los derechos sociales y culturales, etcétera, porque exigen disponibilidades presupuestarias, etcétera. Para eso hace falta tener buenos impuestos, un sistema progresivo de impuestos que más pague el que más tiene, lo cual es elemental por otra parte, y que avancemos, por tanto, en un sistema fiscal de justicia. Esto no ocurre en España. No ocurre en España, entre otras cosas, porque hay unas conclusiones de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado de octubre del 2009, estamos hablando de hace justo 2 años, en que ya se hablaba de que el fraude fiscal en España alcanzaba los 70.000 millones de euros, cantidades con las cuales estaríamos resolviendo o se habían resuelto ya gran parte de los problemas generados artificialmente por las crisis de Lehman Brothers y las crisis de todas las empresas que aquí siguen practicando una política neocapitalista, neoliberal y de rapiña. Por tanto, estamos hablando de un fraude fiscal importante. Y en este trama que es la fraude fiscal hay un elemento central que es muy desconocido, pero que hay que denunciarlo muy alto, por eso lo hago hoy, además con mucho orgullo y mucha satisfacción de hacerlo dentro del marco del 15M en Madrid, que es el tema de los paraísos fiscales. Estamos en un mundo donde el tema de los paraísos fiscales, como sabéis, son pequeños territorios donde la población es mínima, la actividad económica real es prácticamente nula, y sin embargo son centros fundamentales de la economía capitalista mundial. Hablamos de las islas de la Mancha, la isla de Jersey y otras por el estilo, las islas del Caribe, las islas Caimán, las islas Vírgenes Británicas, las islas Bermudas. Son 4 islas y luego, naturalmente, todas esas islas que son lo que se llaman paraísos fiscales. Paraíso fiscal, no es, aunque parece un término esotérico, es un término real que está en el ordenamiento jurídico español, se llaman paraísos fiscales, pero son paraísos naturalmente para aquellos que lo usan y disfrutan y se benefician del uso de esos territorios. Naturalmente, como son territorios que no tienen ni población ni tienen actividad real, solo sirven para lo que se llama la economía virtual, la economía o el mercado especulativo de las finanzas mundiales. Nada más que para eso. Bien, en este contexto, el cinismo a que hemos llegado es absolutamente incomprensible. Es decir, yo no es la primera vez que hable de paraísos fiscales. Yo tengo que reconocer, aunque pueda parecer una exhibición de no se sabe qué, pero no lo es, porque la verdad, yo estuve hace muchos años, en octubre del 2000, en la Comisión de Hacienda del Senado, cuando era fiscal anticorrupción, diciendo, no lo que estoy diciendo ahora, que lo estoy diciendo en términos más exigentes y más duros, porque entonces, como era un funcionario de definitiva, no podía según qué lenguaje utilizar, pero vine a decir lo mismo que estoy diciendo aquí ahora. Naturalmente no pasó nada, ni pasará nada, creo yo, mientras no haya un movimiento ciudadano tan fuerte como el que vosotros constituís y además que esté permanentemente exigiendo y denunciando ante todas las instancias lo que está ocurriendo en la comunidad internacional a causa de los paraísos fiscales. Pero esto llega al límite del cinismo y de la desfachatez cuando en el Parlamento Europeo se aprueba un texto en abril de 2010, estamos hablando de hace un año por tanto, en el que dice el Parlamento Europeo: los paraísos fiscales pueden constituir un obstáculo insuperable para el desarrollo económico de los países pobres, usurpando la soberanía de otros países y creando incentivos para la delincuencia económica. Eso lo dijo el Parlamento Europeo en abril de 2010, en medio de un gran acuerdo en el que votó en contra, todo hay que decirlo porque conviene recordarlo todo en este país y en esta vida, que votó en contra en bloque el Partido Popular Europeo, con lo cual quiere decir que el Partido Popular, ese que dicen que puede ganar, pues está a favor de los paraísos fiscales y por tanto todo lo que diga de política económica y de política de avance es mentira, porque tuvieron ocasión de oponerse a los paraísos fiscales en el Parlamento Europeo